los otros temas, porque esta mañana el presidente habló concretamente del tema del proceso electoral y de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, y dijo que es un instituto obeso que no ha dado un solo proceso electoral limpio. Y bueno, justamente para hablar de todo ello, me enlazo vía telefónica. De antemano le agradezco que nos tome la llamada Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo estás? Un gusto saludarle. Muy buenas noches, Paco, me da mucho gusto saludarle Muchísimas a gracias. usted y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. A ver, después de lo dicho esta mañana por el presidente en la mañanera, ¿cuál es su posición, la posición del Instituto Nacional Electoral a esto que mencionó? Dijo que se va a convertir en un guardián de los comicios, y si hay algo mal, lo va a decir. Hay que empezar por decir que un servidor público, cualquier autoridad, solo puede hacer aquello para lo cual la ley y la Constitución le facultan expresamente. El presidente no está facultado para vigilar la marcha de los procesos electorales, tampoco para juzgarla. Para eso existen los organismos electorales autónomos, el INE, los institutos electorales de los estados, los tribunales electorales, que precisamente por su autonomía pueden ser los árbitros de la elección. Y en el caso del INE es el organizador de las elecciones, aparte de muchas otras funciones que le ha atribuido la ley. Pero no es facultad del presidente intervenir en las elecciones. Es más, ni siquiera debe opinar públicamente sobre las elecciones o hablar en contra o a favor de ningún partido o coalición. Y te pregunto, consejero, lo que hizo esta mañana, justamente de lo que mencionabas, hablar de un proceso electoral en la mañanera, está permitido, para un funcionario, en el caso del presidente. Hay que decir que el artículo 134 constitucional regula en términos generales lo que debe contener y cómo se debe conducir la propaganda gubernamental. Y ya el Tribunal Electoral ha definido que las conferencias de las mañanas del presidente tienen mucho contenido de propaganda gubernamental. Y esta debe ser de carácter institucional, es decir, sujeta a reglas y conforme a las facultades que tiene, y sujeta a los fines para los cuales existe cada institución y debe cumplir una función informativa, educativa, de orientación social. Y concretamente no debe usarse para influir o afectar la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Cada quien tiene sus competencias de acuerdo a la Constitución y las leyes, y uno se debe sujetar a ellas. El instituto se va a mantener independiente y autónomo, y te lo pregunto, consejero, porque pareciera que conforme pasen los días en el camino al 6 de junio del próximo año, el presidente prácticamente plantearía ignorar al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Electoral es autónomo no solo porque lo quiera su órgano de dirección, es autónomo por mandato de la Constitución, y nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la Constitución ejerciendo nuestra autonomía. Y la autonomía de línea significa independencia para tomar decisiones, independencia para organizar las elecciones, independencia para no quedar sujeto a la voluntad de ningún partido y de ningún gobierno. Y eso lo vamos a seguir ejerciendo porque así nos lo manda la Constitución. Más bien, nosotros en el caso de vigilancia de las elecciones, por un lado las decisiones del INE están sujetas a revisión por parte del Tribunal Electoral cuando algún partido se queja, presenta una impugnación y es su derecho.
Pero por otra parte, nosotros tenemos la obligación de cuidar la equidad de la competencia, y uno de los elementos muy importantes que la Constitución establece para cuidar la equidad en la competencia política es que los gobiernos no intervengan en las elecciones. No deben intervenir en las elecciones. Para eso está el INE, para eso están los tribunales electorales. Y algo muy importante, según nuestro sistema electoral, la recepción de la votación y el conteo de los votos queda en manos de ciudadanos que son seleccionados por medio de un sorteo, capacitados bajo mucha vigilancia de todos los partidos, en fin, que garantizan la imparcialidad y la limpieza de las elecciones. ¿Desde ya podríamos pensar que se está poniendo en riesgo el proceso electoral del 2021? Nosotros vamos a cumplir nuestra obligación conforme a las facultades que nos da la Constitución y las leyes. Vamos a organizar las elecciones y las vamos a conducir con independencia y con legalidad, y que cada autoridad cumpla lo que la ley le ordena hacer, sin invadir competencias de otros. Vamos, el tema es, y así lo entiendo, consejero, es pedirle al gobierno federal abstenerse de influir y de meterse con el proceso electoral. Así es, eso lo manda la Constitución y las leyes. Así es. Recordemos, por ejemplo, la propaganda gubernamental tiene la obligación de conducirse institucionalmente. Por ejemplo, ese mensaje que se da después de algunos mensajes de propaganda gubernamental que dicen este programa es público y tiene prohibido dedicarse a otros fines que no estén en el programa. Bueno, cada autoridad electoral tiene facultades y atribuciones expresamente conferidas por la ley y solo puede hacer eso. No es que una autoridad, por muy alta que sea, pueda hacer lo que quiera o pueda vigilar a todo mundo. No, puede hacer solo lo que la ley le ordena. Y en el caso del presidente de la República tiene muy amplias facultades conferidas por la Constitución y las leyes, pero solo esas, no más. Pues Jaime Rivera, le agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Estaremos platicando muy seguido a partir de aquí hasta el 6 de junio posiblemente en todo el tema del proceso electoral. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy buenas noches. Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Hacemos una pausa y regresamos.